Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta y Fútbol. Bueno, en el día de ayer el presidente Milei se reunió con autoridades nacionales y provinciales y los gobernadores de 18 provincias en la Casa de Tucumán, la histórica Casa de Tucumán donde se celebró nuestra independencia en 1816, para firmar un nuevo hito de la historia argentina, que es el Pacto de Mayo, el tan mentado Pacto de Mayo, que como nosotros somos así, el Pacto de Mayo se celebra en julio. Es una chanza, pero la verdad que nos pinta de cuerpo entero, ¿eh? No puede ser de otra manera con los argentinos. Bueno, entonces vamos a ver en este video la conmemoración del 208 aniversario de la independencia argentina, pero lo que más nos vamos a concentrar es en los 10 puntos que le hizo firmar a los 18 gobernadores que concurrieron. Solamente faltó uno, según dijo, por cuestiones climáticas no pudo llegar. Vamos a recorrer entonces lo que dijo en cada uno de esos 10 puntos que hizo firmar y luego vamos a hacer un breve, para no dormirlos, les prometo, breve comentario sobre cada punto. Vamos entonces. Buenas noches a todos. La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión. Los puntos de quiebre en la historia de una nación no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en donde el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y en una urgencia. Y la conquista de esa dificultad ocurre porque quienes ocupan lugares de liderazgo tienen la valentía de ser más grande que ellos mismos, hacer a un lado los egoísmos y realizar sacrificios para emprender juntos un rumbo común. Así es como se escribe la historia grande de los países. Hoy esa Argentina grande que alguna vez fuimos parece un sueño lejano. Después de un siglo de paulatina caída en la miseria, nos hemos prácticamente olvidado como sociedad de nuestro pasado próspero y de las ideas que le hicieron posible. Igual de lejano e incluso imposible pareció en los últimos años que dirigentes de distintas fuerzas pudieran reunirse a convenir un rumbo común, tal como habían hecho nuestros padres fundadores. A pesar de haber sido una demanda histórica de la dirigencia política argentina y, por qué no, también de la sociedad, la posibilidad de sentarnos en una mesa y establecer pautas comunes, transversales a todas las fuerzas políticas, pareció siempre una quimera en las últimas décadas. Por eso, quiero agradecerle a todos los presentes por haberse congregado aquí en la casa histórica de nuestra independencia. Nosotros no miramos para atrás, no mantenemos rencores. Creemos que lo único que tiene que hacer la política es discutir ideas y llevar esas ideas a la realidad. No impugnar al adversario por cuestiones personales, perseguirlo por pensar distinto, ni vivir en una inquisición permanente. Hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están aquí hoy entre los presentes para sucumbir a este acta fundamental. En algunos casos porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino. En otros por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tanto tiempo. Y lamentablemente, en muchos casos, por obstinación en no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que inclusive aquellos que hoy desoyen el reclamo en la sociedad, sea por la razón que sea, en el futuro pueden volver a la senda argentina y encontrar la redención. Nos encontrarán aquí, defendiendo las mismas ideas que ratificamos hoy, y les daremos la bienvenida con brazos abiertos. Todo hombre es capaz de redimirse y no rechazaremos a nadie que quiera aportar a la construcción del cambio que el país tan desesperadamente necesita. A nadie, no importa de qué partido provenga, con quién haya estado, dónde haya militado ni qué haya hecho, siempre y cuando haya obrado dentro de la ley. Lo único que importa es que abrace y quiera contribuir, como lo hacemos todos los que aquí presentes hoy, a los pilares fundamentales sobre los cuales vamos a erigir la nueva Argentina. El 9 de julio de 1816, la firma del Acta de la Declaración de la Independencia marcó el fin de la revolución y el comienzo del nuevo orden, el orden de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ahora independientes de la metrópoli española,
y con la vocación de darnos a nosotros mismos un gobierno. El 9 de julio de 2024, con la firma de este acta de mayo con representantes de todos los sectores de la política y la sociedad, anunciamos también el puntapié inicial de un nuevo orden para nuestro país. Por eso firmamos aquí los presentes un acta de 10 conceptos inclaudicables, de los cuales el primero es un compromiso con la inviolabilidad de la propiedad privada, que es la propiedad que uno tiene sobre su propio cuerpo y voluntad. Cada cual sabe cuánto costó conseguir lo que uno tiene, cuánto esfuerzo, cuánto sudor, cuánto sacrificio y sobre todo cuánta libertad invirtió para lograrlo. Cada elección que uno toma implica miles de renuncias. Por eso, cuando el político confisca a través de impuestos el fruto del trabajo del individuo, le está confiscando su tiempo, le está confiscando su sacrificio y le está confiscando su libertad. Ratificarle a los argentinos que ellos son los dueños de sus propias vidas y de sus propios destinos. En definitiva, que son adultos y que en el ejercicio de su capacidad pueden y deben elegir por sí mismos y hacerse cargo de la responsabilidad que eso conlleva. 2. El equilibrio fiscal es innegociable. También firmamos aquí un compromiso innegociable con el compromiso fiscal. Necesitamos estar de acuerdo en que el déficit fiscal crónico es el huevo de la serpiente de la decadencia argentina, porque es el origen último de todos los problemas que ha tenido nuestra economía en los últimos 100 años. La deuda, la presión fiscal asfixiante, la emisión monetaria y la inflación no son otra cosa que síntomas, consecuencia del gasto público compulsivo sin respaldo ni financiamiento. Con lo cual, lo que estamos asumiendo no es otra cosa que un compromiso innegociable con el sentido común. No se puede gastar más de lo que entra y no se le puede imponer a quienes pagarán impuestos en el futuro solventar el despilfarro del presente. La deuda o la emisión para solventar cuentas públicas deficitarias, tarde o temprano se termina pagando con impuesto inflacionario, que es el peor de todos porque afecta más a los que menos tienen. Pero lo que sí les prometo es que vamos a vivir en un país sin inflación por el resto de nuestros días. Y quiero detenerme un segundo en hacerles comprender qué significa esto, porque vivimos bajo un régimen inflacionario hace tantos años que nos hemos acostumbrado. Los menores de 25 años ni siquiera recuerdan probablemente lo que es vivir sin inflación. Vivir atosigados por la inflación es vivir en la cárcel del eterno presente, donde se vuelve imposible mirar para adelante, calcular nuestros gastos y planificar nuestro futuro. Anula la posibilidad tanto de un proyecto personal como de un proyecto de familia o un proyecto económico. Tercero, gasto público en torno a 25 puntos del PBI. También nos comprometemos con esta firma a bajar el gasto público a los niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Nuestro país tiene enormes recursos naturales y un capital humano hipertalentoso y trabajador, pero que no prospera porque el sector privado, las empresas, los trabajadores y los emprendedores cargan en sus espaldas con más de 40 puntos del PBI de gasto estatal, que con mucho esfuerzo estamos reduciendo. Esto es, que cada 10 pesos que el argentino genera con el sudor de su frente, más de 4 son consumidos por los estados nacionales, provinciales y municipales. Por eso convocamos a este pacto, para que todos los que tenemos responsabilidad sobre esta materia hagamos nuestra parte para asegurar la prosperidad de nuestro país. El 44% del gasto del Estado de nuestro país corresponde a las provincias y los municipios. Por cada empleado del Estado nacional hay 5 empleados provinciales. Llegar a un peso del Estado razonable de 25 puntos del PBI requiere que todos los niveles del Estado hagan su parte. Los aquí firmantes se comprometieron a hacer su parte en sus respectivos distritos. Un Estado que le sirve a la sociedad y no a los políticos tiene que tener, además de un peso razonable, funciones claras. Insistimos con reducir en 15 puntos el peso del Estado, no solo porque este fue el tamaño que tuvo en nuestra época de mayor prosperidad, sino porque con un gasto consolidado de 25 puntos se pueden cumplir las únicas funciones que tiene que cumplir el Estado. Cuarto, educación. Firmamos aquí el compromiso, también con una educación inicial primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, porque comprendemos que la Argentina atraviesa una innegable crisis educativa desde hace mucho tiempo. Identificamos hoy que el corazón de la crisis está en el fracaso que hemos tenido como país
en alfabetizar correctamente a nuestros estudiantes. Hemos puesto el foco únicamente en la educación superior por décadas y mientras mirábamos para otro lado, el alfabetismo se coló por la grieta de los primeros niveles educativos. Sepan que contarán con el Estado Nacional y los recursos y soporte del plan de alfabetización que presentamos esta semana para perseguir en conjunto este objetivo. Por eso les hablo hoy aquí de virar a una educación útil y moderna, útil para los jóvenes, para que cuenten con las herramientas para insertarse y desarrollarse en el mercado laboral y en la sociedad en general. Y por eso insisto a la dirigencia política y a la sociedad civil a concentrarnos en reconstruir la base del edificio educativo y de la formación humana de los argentinos, que es la escuela, porque no hay edificio que perdure si sus cimientos están vencidos. Quinto, reforma tributaria. Firmamos aquí también el compromiso de llevar adelante una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Nuestro sistema impositivo es asfixiante, laberíntico e inestable. Argentina tiene que dejar de ser un infierno fiscal para quienes trabajan, se esfuerzan e invierten. Nuestro país tiene una carga impositiva explícita que supera el 30% del PBI. En los últimos 15 años creció de manera sostenida y no por mera coincidencia. En este mismo periodo fuimos el país que menos creció en Latinoamérica. Para revertir esto, la reducción del peso del Estado en la economía tiene que venir acompañada de una merma significativa de la carga impositiva. El problema de este sistema no termina acá. Además de su peso está su complejidad. Hoy los argentinos están sometidos a más de 150 tributos entre nacionales, provinciales y municipales. Por la voracidad fiscal de la política, constantemente se han creado impuestos para cubrir gastos innecesarios. Muchos de estos, como el impuesto al cheque o bienes personales, eran transitorios, pero ya llevan más de 2 décadas esquilmando el bolsillo de quienes lo pagan. Sexto, rediscusión de la coparticipación federal. También firmamos aquí el compromiso de rediscutir la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo que padecen las provincias. Nuestro federalismo es fraudulento, castiga a quienes son fiscalmente responsables y productivos y solo sirve para que desde Buenos Aires los políticos extorsionen a las provincias a cambio de favores políticos. Cada una de nuestras provincias tiene todo para progresar y valerse por sí misma en una economía libre, de mercado y próspera. No necesitan de un federalismo fraudulento que solo le sirve a la política de Buenos Aires. Discutir la coparticipación parece a priori una tarea ciclópea, pero nunca hubo en la historia un gobierno nacional con mayor predisposición a devolverle a las provincias lo que es suyo que el nuestro. Tenemos que poder encontrar un camino de acuerdo en esta materia. Séptimo, recursos naturales. El otro compromiso que firmamos hoy aquí y para el cual vamos a necesitar la voluntad de las provincias es el compromiso de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado. Llegamos al ridículo de compartir cordillera con Chile y no producir cobre, mientras ellos exportan más de 50.000 millones de dólares al año de este mineral. Llegamos también al ridículo de trabar la explotación de nuestros recursos marítimos, una de nuestras riquezas más abundantes, logrando únicamente que estos sean apropiados por potencias extranjeras. Tener el compromiso de explotar nuestros recursos naturales es tener un compromiso con las necesidades reales de nuestro país, con terminar con la pobreza y con que haya oportunidad de crecimiento para todos los argentinos en cada rincón del país. Reforma laboral. Por supuesto que nada de todo esto será posible sin avanzar en una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Sobre este tema no puede haber dudas. El régimen laboral que impera en la Argentina desde hace 50 años es obsoleto y dañino para el mundo laboral que tenemos hoy. No hay lugar para seguir aferrándose a este modelo cuando el mundo cambió y sobre todo cuando la Argentina cambió y en la dirección equivocada, arrastrada hasta el fondo del mar por el ancla que es el sistema laboral vigente. Es un régimen con normativas vetustas que hace casi imposible contratar a alguien formalmente. Por eso 2 de cada 10 personas en edad de trabajar tienen un empleo formal y hace 10 años que esta cifra prácticamente no se mueve. Debe entenderse que la legislación laboral actual se pensó para un país que había eliminado la pobreza y no tenía desempleo. Este país no existe más.
Somos un país pobre, con la mayoría de la población trabajando en condiciones precarias. Necesitamos generar trabajo formal de calidad, y para ello es indispensable generar riqueza. Noveno, reforma previsional. No podemos avanzar en una reforma laboral sin una profunda reforma del sistema previsional que le dé sostenibilidad al sistema y garantice el respeto a quienes aportaron. El sistema previsional y de jubilaciones argentinos está quebrado y tiene un diseño de incentivos que lo hace insostenible e inmoral. A los factores demográficos como el envejecimiento poblacional o que la esperanza de vida haya pasado de 64 a 76 años en 5 décadas, se le suma un sistema de jubilaciones absolutamente perverso. Por cada jubilado solo hay 1,8 trabajadores activos, cuando en realidad se necesitarían 4. Esto no es casualidad, se debe a que tenemos una legislación laboral que incentiva la informalidad y un sistema previsional que le roba a quien aportó para dárselo a quien no. Décimo, apertura del comercio global. Finalmente y por último, firmamos aquí también el compromiso con la apertura del comercio internacional, de manera que la Argentina sea protagonista del mercado global. Nuestra economía es la tercera más cerrada del planeta, solamente superada por la de Sudán y Etiopía. Esto es un coto al progreso y al bienestar de todos los argentinos. La política nos ha querido convencer de manera demagógica que cerrar la economía era proteger a los argentinos. Nunca se ha dicho algo tan falso como esto. Una economía cerrada solo sirve para proteger a unos pocos amigos del poder para que puedan vender productos más caros y de peor calidad a los 47 millones de argentinos. Una economía cerrada imposibilita que miles de empresas, emprendedores y profesionales argentinos puedan vender sus bienes y servicios al exterior. Esto bloquea la posibilidad de miles de puestos de trabajo bien pagos en nuestro país. A diferencia de lo que han gobernado antes, nosotros confiamos en el potencial argentino para ser protagonista en el mercado mundial. Confiamos en que nuestros compatriotas tienen la capacidad y la creatividad para ofrecer bienes de gran calidad que pueden competir y conquistar los mejores mercados del mundo. La Argentina debe dejar de darle la espalda al mundo. Debemos ser protagonistas del comercio mundial en las próximas décadas. Tenemos todo para hacerlo. Finalmente, estas 10 ideas que hemos desarrollado brevemente son los 10 pilares sobre los que vamos a reconstruir el edificio de nuestra nación. Pero estas 10 ideas no pueden quedarse en lo declamativo. No vinimos acá a construir relato, vinimos acá a construir una nación. Por ese motivo hemos decidido crear el Consejo de Mayo, que tendrá la tarea de traducir cada uno de estos incisos a legislación efectiva que enviaremos al Congreso. Y no vamos a parar hasta cambiar de raíz los males que aquejan a nuestro país. Y estamos seguros de que si lo hacemos juntos tendremos éxito, porque ya lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer, porque no somos cualquier pueblo, somos la Argentina, y porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la patria y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias a todos. Gracias por tanta grandeza. Gracias por este gesto patriótico. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras del señor presidente de la Nación Argentina, doctor Javier Milei. Bueno, ya escuchamos la palabra del presidente. Para no hacerlo muy largo, no voy a tocar punto por punto. Creo que, a diferencia de otros discursos que Milei es muy técnico y a veces no se le entiende, creo que fue bien claro en sus conceptos. Entonces me voy a detener en 3, 4, 5 puntos que me interesaron mucho, ¿no es cierto? Creo que son, no digo que son los más importantes, los 10 puntos son importantes, pero creo que son bastante importantes. Creo que es fundamental la reducción del déficit fiscal, porque ya vimos a dónde nos condujo. Deuda, emisión, inflación, apretar al pueblo con impuestos para generar más entrada de dinero para pagar el despilfarro que se hacía en el gasto público. En una palabra, no se puede gastar más de lo que entra. Lo mismo pasa en tu casa, en la mía. Si ganas 20 no puedes gastar 30, porque en algún momento eso te lo cobra. Se cobra eso.
Otro punto que me pareció muy importante es el de la educación. Ese plan que se hizo en la semana de ir hasta San Juan, hasta lo de Sarmiento, qué lugar mejor, tan emblemático para lanzar ese plan de alfabetización. Me parece una cosa que hace muchísimo tiempo que no se hacía y realmente me parece genial eso. Y bueno, habló de que el problema está en la primaria, que si no se enfoca el problema desde la primaria, después ya es tarde cuando el alumno está en la secundaria y en la universidad. Habló de la deserción que hay, bueno, en fin, dio las cifras espantosas y que tenemos que volver a ser ese faro que era Argentina en América Latina como el primer país que alfabetizó y casi dejó en cero al analfabetismo. Otra cosa que me pareció interesante, lo de la apertura económica. Necesitamos esa apertura económica para que los argentinos puedan exportar y hacer valer su trabajo y su esfuerzo en el exterior, tener la posibilidad de poder exportar e incrementar su patrimonio a través de ventas al exterior y también nosotros recibir capitales extranjeros. Es importantísimo que Argentina se abra al mercado para que tenga la posibilidad de tener una economía competente. Acá se habla a veces de una forma tan prehistórica, los sindicatos, sobre todo el peronismo, habla de una manera tan prehistórica de ver las cosas. Eso no sé si en definitiva también valía en esa época, pero no estamos en los 50, en 1940. Ya quedó atrás todo eso. El mundo ha evolucionado y Argentina involucionó y necesitamos que evolucione con el mundo. Entonces necesitamos abrirnos a que acá vengan capitales que den trabajo a la gente y por el otro lado el argentino pueda exportar, abrirse. Y eso va concadenado con el tema impositivo, la baja de impuestos. Es un país que asfixia a sus ciudadanos y es un país que no motiva a los extranjeros. Muy burocrático para los trámites de aperturas de negocios, de fábricas, de industrias. Y por supuesto muy asfixiante con el tema impositivo. Vienen acá y dicen tengo que pagar por esto, por esto, por esto. No voy un carajo, no voy un carajo. Entonces, para que seamos un país que pueda competir, para que las empresas vengan, necesitamos una corrección impositiva y sobre todo para que nuestros compatriotas acá dentro del país tengan un alivio fiscal, paguen menos impuestos y paguen menos dinero por cada impuesto. También va encadenado al tema de las jubilaciones. Me pareció estupendo lo que dijo, no lo que hizo Alberto Fernández poco tiempo de irse del gobierno. El que aportó tiene que cobrar bien y el que no aportó no puede estar cobrando. Tiene que regularizarse eso. Yo entiendo que se hizo para favorecer a algunas personas que estaban descolgadas del sistema, pero no puede ser justo eso. Este país lo que tiene es que vos siempre tenés una moratoria, por ejemplo. Entonces vos pagás como un idiota todos tus impuestos y cada tanto viene una moratoria que favorece al que no cumplió en su momento. Es cierto lo que decía en una parte del discurso Milei, que este país siempre favorece al que no cumple y perjudica al que cumple. Bueno, lo de cuidar los recursos pesqueros me pareció estupendo. Es otro de los puntos, ¿no es cierto?, de que cada provincia cuide sus recursos y los explote. Como él contaba, no puede ser que Chile, del otro lado de la cordillera, 50.000 millones de dólares exporta en cobre y nosotros nada, estando al lado. Entonces que cada provincia se haga cargo de explotar sus recursos naturales, que le va a dar a la provincia un ingreso importante de divisas y además mano de obra para su gente. Y entonces vuelvo a lo de la pesca, que
durante años, años y años, nos hemos desayunado días y días viendo cómo venían barcos chinos, taiwaneses y de otras nacionalidades no tan marginales como pueden ser los chinos, también europeos, a robarse nuestra riqueza ictícola, porque nosotros no éramos capaces ni de cuidarla ni de explotarla. Entonces me parece muy bien que se empiece a poner un alto a esos barcos clandestinos y que seamos nosotros los que tengamos, ya que tenemos una hermosa reserva de peces, la podamos explotar nosotros y no que vengan y se la lleven como Pancho por su casa. Creo que esos son los puntos más importantes, ¿verdad? La educación, el déficit fiscal, la reforma tributaria, la reforma laboral que todavía no había dicho nada. Tenemos una legislación laboral que está hecha, como él decía, para un país que no tenía absolutamente nada de pobreza, que era otra cosa para principios o mediados, mejor dicho, del siglo XX, no como estamos ahora. Esas leyes laborales han quedado vetustas, obsoletas. Necesitamos que la gente deje la informalidad de los trabajos y pase a la formalidad. Para eso necesitamos tener unas leyes que impulsen a los dueños de las fábricas, a los dueños de las industrias, de los negocios, que los impulsen a contratar gente. Entonces, todo eso que hacía que el dueño de una empresa tratara de contratar en negro o no contratar, ahora va a estar impulsado a contratar en blanco y a dar trabajo formal. Yo creo que esos son los principales puntos de estos 10. Los 10 son muy importantes, pero yo me quedé con esos que me parecieron fundamentales. Y antes de terminar el tema del video, quería decirles que Milei hizo un llamado, y no es la primera vez que hace este llamado. Hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, los invitó sin rencor, les habló de que no importa de qué partido venían, no importa lo que hubieran hecho en el pasado, que tenían el derecho a la redención, salvo que no hubiesen actuado dentro de la ley, ¿no es cierto? Y me pareció muy loable que siga haciendo ese llamado. Sé que ese llamado cae en saco roto, porque ustedes saben que el llamado más que nada es a los Moyanos de la vida, a las Cristina Kirchner, a los Kicillof, y eso no les interesa al país, no les interesa dialogar, no les interesa sentarse a una mesa con el presidente, porque lo único que les interesa es que la suya esté en el bolsillo. Por eso ahora están tan loquitos y nerviosos. Entonces ya sabemos que es gastar pólvora en chimango, pero lo bueno es que Milei los deja en evidencia, como dejó a los gobernadores que no se sentaron con el pacto. Vean, yo no digo que todos los gobernadores están de acuerdo con Milei. De hecho, ya lo veías en el saludo, ¿no es cierto? La efusividad del saludo te indicaba anoche quién estaba más cercano del presidente y quién no. Había otro que enseguida, antes de que él le tienda los brazos para abrazarlo, me acuerdo, le hizo así y le dio la mano muy seco. Pero ya sea porque tuvieron un gesto de grandeza, ya sea por una cuestión de conveniencia, como por el tema, por ejemplo, de la coparticipación, sea por lo que sea, estaban ahí y quedaron bien expuestos quiénes son los traidores de la patria, quiénes son los que no les interesa su país y su gente. Los Kicillof, los Infran, el de La Rioja, que ahora se me fue el nombre, las Cristina Kirchner, esa gente de mierda que tiene que desaparecer del espectro político nacional, que lo único que hicieron a este país es sumergirlo en la pobreza, mientras ellos se llenaban inversamente proporcional
los bolsillos de dinero. Yo, la verdad que me siento muy contento con este presidente. Ahora hay que ver qué hacen estos gobernadores que firmaron, porque el biribiri no sirve. Hay que firmar y hay que actuar. Supongo que es un compromiso que medianamente van a cumplir todos los gobernadores que estuvieron ahí. A mí me ponen muy contento los cambios que está haciendo Milei. Yo sé que habrá cosas que hay que corregir. Yo sé que no todo lo que está haciendo es perfecto. Pero triunfó con el DNU, la ley de bases, y ahora se las mandó a guardar a los opositores con estos 10 puntos del famoso Pacto de Mayo. ¿Por qué? Porque lo hizo con toda premeditación y alevosía para que los que no van a firmar queden expuestos ante la sociedad. ¿Vieron? Son estos los que atentan contra el país y contra el gobierno. Y los que fueron a firmar, que son de diferentes banderías políticas, quedaron enganchados para que sean una ayuda para el gobierno en futuras leyes y en todos los 10 puntos esos que mencionó. Así que bueno, nada más, no quiero hacer demasiado largo el video. Les dejo un saludo en el Día de la Patria. Viva Argentina, viva la patria, viva nuestra independencia. Chao, hasta la próxima.